Se imaginan una historia en la que una hija cruel, con el alma amargada, le prohíbe a su propia madre pisar el lugar donde ella encuentra la única paz, la casa de Dios. A veces, la vida nos golpea de tal manera que el rencor se vuelve una sombra densa que nos consume, y en esa oscuridad, las personas más cercanas se convierten en nuestras víctimas. Pero, ¿qué pasaría si, en el momento más desesperado, cuando la fe de una anciana parecía estar a punto de romperse, un milagro bajara de los cerros, de la forma más insólita, una intervención tan poderosa que no solo sanaría el cuerpo y el espíritu de la oprimida, sino que también haría que el corazón de piedra de la opresora se hiciera pedazos? Si tú, como nosotros, crees que Dios siempre nos manda una señal, un ángel en el momento justo, quédate, dale un me gusta a este video, suscríbete para más historias de fe y déjate conmover por un acto divino que va a erizarte la piel y a recordarte que, incluso cuando parece que ya no hay esperanza, el cielo está más cerca de lo que crees. El aire en San Miguel del Milagro era espeso, una mezcla de polvo fino levantado por las pocas brisas y el olor a tierra seca que se había vuelto parte del alma del pueblo. En ese rincón de Jalisco, la vida era una lucha diaria y la fe era el único pilar que no se tambaleaba. Las casitas de adobe, pintadas con cal, se aferraban a la falda de un cerro, y la única construcción que se alzaba con orgullo era la iglesia, un faro de esperanza que dominaba el paisaje. Desde cualquier punto, el campanario se veía como un dedo de piedra apuntando al cielo, un recordatorio constante de que, aunque la tierra era dura, la promesa de algo mejor estaba siempre presente. En San Miguel, las personas no solo vivían, sino que resistían, y esa resistencia estaba tejida con hilos de devoción y paciencia que pocos lograban comprender. Al fondo de la propiedad de Alma, separada por una cerca de alambre oxidado y un pequeño huerto seco, se alzaba la casita de adobe, de Consuelo. Era más una choza que una casa, pequeña y humilde, donde la luz del sol entraba a cuentagotas por una ventana minúscula. Dentro, el aire olía a incienso viejo y a oraciones guardadas. El único mobiliario era una cama de tablas y una mesita de noche sobre la que descansaba un crucifijo de madera de mezquite. La vida de Consuelo se había reducido a esas 4 paredes y al pequeño patio de tierra. Su cuerpo, frágil y encorvado, era el mapa vivo de una vida de sacrificios. Sus arrugas, profundos surcos que la dureza del tiempo había cincelado en su piel. A sus 78 años, Consuelo se movía con la lentitud de quien carga un peso invisible sobre los hombros, una carga que ni los años ni el trabajo le habían impuesto, sino la amargura de su propia sangre. Sus manos, nudosas y deformadas por la artritis, eran un testimonio mudo de décadas de esfuerzo, pero lo que la hacía verdaderamente ella era el rosario de madera, ya liso y brillante por el uso, que casi nunca soltaba. Era su ancla, su refugio. En el silencio de su choza, cada cuenta era una oración, cada Ave María un suspiro de esperanza que nadie más podía escuchar. Un diálogo secreto y constante con un Dios que ella sabía que no la había olvidado. La fe de Consuelo no era un simple hábito, era la raíz misma de su ser. Era la fuerza que le permitía levantarse cada mañana, la armadura que la protegía de las flechas de desprecio que su hija le lanzaba. Ella creía firmemente que Dios tenía un propósito para su sufrimiento, y en lugar de preguntar por qué, simplemente se arrodillaba y aceptaba su cruz con la misma humildad con la que recibía su magra porción de alimento. Para Consuelo, su fe era como un agua fresca en medio de un desierto, un manantial espiritual del que bebía para saciar la sed de su alma. Esa devoción era, a la vez, su más grande bendición y la fuente del resentimiento de su hija. Alma, la hija, era una mujer cuya amargura había tomado forma en su propio cuerpo.
De complexión robusta, su rostro estaba permanentemente contraído en un gesto de disgusto, como si cada momento de su vida fuera una píldora amarga que se viera obligada a tragar. Su cabello, peinado en una trenza tensa, parecía reflejar la rigidez de su alma. Sus movimientos eran bruscos, cada paso una declaración de su impaciencia con el mundo. A sus 49 años, había renunciado a cualquier intento de feminidad, vistiendo ropa práctica y desgastada, como una persona que ya no espera nada de la vida y que ha decidido que si va a ser infeliz, al menos no lo será sola. El rencor de Alma no nació de la nada, fue cultivado por el abandono. Hace una década, su esposo, el amor de su vida, la dejó sin más por una mujer más joven, dejándola con deudas impagables y un hijo que, tan pronto como cumplió la mayoría de edad, se marchó para no volver. Alma sentía que su vida era una estafa, un trato injusto en el que había puesto su corazón y su trabajo solo para ser traicionada. En su dolor, se aferró a la idea de que la fe de su madre, esa fe inútil que no sirve para nada, era la culpable de su desgracia. Consuelo había rezado por su matrimonio, por su familia, y a los ojos de Alma, Dios nunca respondió, volviendo su corazón en un pedazo de hielo. La crueldad de Alma no era solo emocional, se manifestaba en acciones cotidianas que eran como estocadas lentas y dolorosas. Cada tarde, Alma le llevaba a su madre un plato con un poco de frijol aguado y una tortilla, apenas lo suficiente para mantenerla con vida. Con un golpe seco al dejar el plato en la mesa, soltaba una frase que perforaba el silencio. «Cómete eso, vieja. De nada te sirve rezarle tanto si no te da ni para comer». El tono de su voz era más hiriente que las palabras mismas, una mezcla de desprecio y amargura que hacía que el alimento se sintiera como un castigo en la boca de Consuelo. El control de Alma sobre la vida de su madre era absoluto. Ella decidía las porciones de comida, el agua que podía usar para lavarse y cada pequeña cosa que Consuelo hacía a lo largo del día. Esta dominación no era para su beneficio, sino un cruel intento de Alma de recuperar el control que sentía que le habían arrebatado. Al reducir a su madre a un estado de total dependencia, Alma buscaba reafirmar su propio poder, aunque solo fuera sobre una anciana frágil. Era un acto desesperado de quien se siente impotente ante el destino y que proyectaba su rabia en la única persona que no podía escapar de su ira. Pero el acto de crueldad más grande, el que más dolía a Consuelo, era la prohibición estricta de asistir a misa. Los domingos, cuando las campanas de la iglesia de San Miguel sonaban llamando a los fieles, Alma se paraba en la puerta de la choza y le decía con una voz cortante: «Ni se te ocurra, madre. Rezar es para los débiles, que no hacen nada. Los milagros se hacen trabajando, no hincados». A los oídos de Consuelo, estas palabras eran más afiladas que cuchillos, pues le negaban la única fuente de consuelo que le quedaba, el único lugar donde su espíritu podía sentirse libre. Sin embargo, el corazón de Consuelo no era de papel. Aunque su cuerpo le fallaba, su espíritu era inquebrantable. A escondidas, Consuelo se aferraba a su fe con una fuerza que Alma no podía ver. Cuando la casa estaba en silencio y la oscuridad de la noche la cubría, Consuelo se arrodillaba en la tierra fría de su cuarto y oraba en un murmullo, susurrando cada palabra como si le estuviera contando un secreto íntimo a Dios. El rosario en sus manos se convertía en su arma, y cada cuenta era un acto de resistencia, una declaración silenciosa de que su fe no podía ser controlada ni confinada por la ira de su hija. La crueldad de Alma no la hacía feliz. Su resentimiento era como un veneno que la consumía por dentro. En los momentos de soledad, cuando la noche se hacía larga y el recuerdo de su esposo ausente la asaltaba, un vacío profundo se instalaba en su pecho.
Alma había construido un muro de amargura tan alto que ni siquiera la luz podía atravesarlo, y detrás de ese muro era una mujer profundamente infeliz, atrapada por su propio dolor. Su rabia era una tormenta que necesitaba un lugar para desahogarse, y lamentablemente, su madre se había convertido en el pararrayos de toda su frustración, un ciclo de dolor que se repetía sin fin. Y entonces, en los cerros que abrazaban el pueblo, apareció un caballo. No era un caballo cualquiera, era un imponente semental de pelaje azabache tan oscuro como la noche sin luna. Una estrella blanca brillaba en su frente y sus ojos, grandes y profundos, parecían llevar la sabiduría de los años. Los vecinos lo llamaban Relámpago, por la velocidad con la que corría por las colinas, un espíritu libre que nadie había logrado domar. No pertenecía a nadie, y por eso se había convertido en una figura mítica, una leyenda viviente que la gente observaba desde lejos, admirando su fuerza y su independencia, un alma salvaje que vagaba sin ataduras. Lo que nadie en el pueblo sabía era que a menudo Relámpago se detenía en la cima de la colina que dominaba el hogar de Consuelo. Desde allí, su majestuosa figura se recortaba contra el cielo. Con una inteligencia casi humana en su mirada, el caballo observaba la pequeña casita de adobe. El narrador, con una visión que abarca más allá de lo visible, sabe que el caballo no solo miraba el lugar, sino que sentía la tristeza de Consuelo, la pesadez de su alma. Era como si la fe inquebrantable de la anciana emitiera una luz que solo un ser tan puro como Relámpago podía percibir a la distancia. Desde su ventana, Consuelo pasaba horas en silencio, observando la figura noble del caballo en la colina. En sus oraciones, ella le pedía a Dios que cuidara a ese animal libre, que lo protegiera de los cazadores y de los peligros del cerro. Sentía una conexión innegable con él, como si Relámpago fuera un mensajero silencioso de la promesa divina, una prueba viviente de la belleza y la fuerza que Dios crea en el mundo. El caballo era un punto de luz en el paisaje de su sufrimiento, un recordatorio de que existía un mundo más allá de las cuatro paredes de su choza, un mundo de libertad y majestuosidad. Los vecinos de San Miguel del Milagro no eran ajenos a la situación. Las habladurías en la plaza del pueblo y en la tienda del señor Pedro eran un susurro constante. «Pobre Consuelito», decían con la cabeza baja. «Esa alma se pasa de la raya. ¿Cómo le puede hacer eso a su propia madre?» Había indignación, pero también un miedo palpable. La gente le tenía miedo a Alma. Su temperamento volátil y su lengua afilada eran suficientes para que nadie se atreviera a enfrentarla. El silencio de la comunidad era una prueba de lo poderosa que era la amargura de Alma, capaz de silenciar incluso a la gente de un pueblo tan piadoso. La gente se limitaba a darle a Consuelo una sonrisa de lástima o un rápido «Dios la bendiga» cuando la veían en el patio, pero nadie se atrevía a interceder. Era una complicidad silenciosa de miedo y respeto por la propiedad privada. El sacerdote, el padre José, había intentado hablar con Alma una vez, pero ella lo había despedido con palabras tan crueles que el buen hombre había optado por orar por ellas a distancia. El pueblo entero vivía bajo la sombra de la ira de Alma, y en ese ambiente Consuelo estaba completamente sola. Su única compañía era su fe inquebrantable y un caballo en la colina que la observaba desde lejos. La vida de Consuelo era una rutina de privación, de soledad y de rezos silenciosos. La humillación diaria era el pan de cada día, y el dolor no era solo físico, sino que se había vuelto una carga emocional tan pesada que casi la aplastaba. Era la historia de un alma devota que era castigada por su propia devoción. Alma, en su mente retorcida, veía la paciencia de su madre como una provocación,
un recordatorio constante de la fe que ella sentía que la había traicionado. La convivencia se había vuelto una guerra fría, con Alma usando su control como arma y Consuelo usando su fe como escudo. En su lógica distorsionada, Alma se había convencido de que su crueldad era por el bien de su madre. Es que vive en un mundo de fantasías, y alguien tiene que traerla de vuelta a la realidad, le dijo una vez a una vecina que se atrevió a preguntar. Para Alma, su control era una forma de proteger a Consuelo de la decepción de un Dios que, según ella, nunca intervenía. La amargura de Alma había envenenado no solo su corazón, sino su forma de pensar, y cada acto de maldad era justificado en su mente como una dura lección de vida que su madre necesitaba aprender, una lección que ella había aprendido de la manera más dolorosa. Cada día que pasaba, la opresión se intensificaba. Alma encontraba nuevas formas de humillar a Consuelo. A veces le ocultaba el rosario para que no pudiera orar, o se reía de ella cuando la veía susurrar sus rezos. Era una batalla constante por el alma de Consuelo, una batalla entre el odio de la hija y el amor de la madre. El aire en la casa de Consuelo se sentía cargado, pesado con la acumulación de silencios, de miradas esquivas y de palabras no dichas. El sufrimiento era un compañero constante para Consuelo, un recordatorio de que su prueba no había terminado y que cada día era un nuevo examen de su fe inquebrantable. La narrativa de su sufrimiento había llegado a un punto de no retorno. La comunidad sabía, el sacerdote sabía, y Dios, en su infinita misericordia, también sabía. El escenario estaba preparado para el milagro. El próximo domingo no sería un día cualquiera, sería la fiesta patronal del pueblo, el día más importante del año para Consuelo. Y en su corazón se había encendido una chispa de una determinación que nunca antes había sentido. Un deseo que superaba el miedo a su hija. Ella iría a la iglesia. De una forma u otra, ella tenía que ir. Y esa simple decisión, ese pequeño acto de fe, sería el detonante que desataría una fuerza mucho más grande que la ira de Alma. La mañana de la fiesta patronal de San Miguel del Milagro se había vestido de un sol brillante y un cielo de un azul tan profundo que parecía una promesa de eternidad. Las campanas de la iglesia tocaban con un ritmo alegre y festivo, un sonido que se esparcía por las calles polvorientas, invitando a todos a unirse a la celebración. El aire se llenaba del aroma a incienso, a flor de cempasúchil y a los guisos que se preparaban para la gran comida comunitaria. Para el pueblo era un día de fe inquebrantable, una jornada de agradecimiento y de renovación de promesas. Para Consuelo era el día más importante del año, la fecha en la que sentía que su fe era una luz que brillaba con más fuerza que nunca. El corazón de Consuelo latía con una mezcla de ansiedad y una determinación que le había crecido en el pecho como una flor inesperada. Por primera vez en mucho tiempo, su miedo a Alma era menor que su anhelo de honrar a su fe. Se puso de pie, su cuerpo menudo sintiendo un nuevo vigor. Con manos temblorosas, desdobló su rebozo favorito, un paño de lana fina que le había regalado su esposo hacía décadas. No era un simple vestido, era un símbolo de su dignidad, de su esperanza, y al envolverse en él, Consuelo sintió que no era solo una anciana frágil, sino una hija de Dios que caminaba hacia su casa sin importar el obstáculo, con el rosario en las manos y un susurro de Dios mío, dame valor. Consuelo salió de su choza. La puerta se cerró detrás de ella con un chirrido, un sonido que pareció sellar su decisión. El camino de tierra se sentía familiar bajo sus pies cansados, pero la sensación en su alma era completamente nueva. Se sintió como una peregrina, cada paso una oración silenciosa. El sol de la mañana la bañaba con su calor y por un momento
se sintió libre. Su destino era la iglesia y con la fe en su corazón estaba dispuesta a enfrentar a cualquier tormenta que se interpusiera en su camino, sabiendo que la recompensa valdría cualquier precio. Pero la paz de Consuelo duró muy poco. Alma, que estaba en el patio de su casa sacudiendo unas alfombras viejas, levantó la mirada y la vio. El gesto de su madre, su rebozo en la cabeza y su figura encorvada moviéndose hacia el camino principal, encendió una llama de furia en su interior. La desobediencia de Consuelo no era solo un acto simple, era una burla directa a su autoridad, a su control. Para Alma, era un desafío que no podía permitir. El resentimiento y la rabia que la consumían se concentraron en un único y violento estallido de ira. Sin pensarlo dos veces, Alma arrojó la alfombra al suelo y corrió con pasos pesados, levantando una nube de polvo detrás de ella. Su rostro, contraído por la furia, estaba rojo y sus ojos brillaban con una malicia aterradora. Alcanzó a Consuelo en un instante, agarrándola bruscamente del brazo. Las manos de Alma eran fuertes y ásperas, y su agarre era tan violento que Consuelo sintió que los huesos de su brazo se romperían. No había amor en ese toque, solo una furia ciega, la rabia de una hija que se sentía traicionada por la única persona que le quedaba en el mundo. ¿Pero qué demonios crees que estás haciendo, Consuelo?, gritó Alma, con una voz que era un gruñido lleno de veneno. Te dije que no irías, te lo prohibí. ¿Acaso no entiendes? Eres una desobediente, una vieja terca que solo causa problemas. La misa no te va a dar de comer ni a pagar las deudas. Vuelve a la casa ahora mismo, antes de que me saques de mis casillas. Cada palabra era como un latigazo, y el terror de Consuelo regresó con una fuerza abrumadora. El control que había intentado recuperar se desvaneció y se sintió como un objeto inerte, arrastrada por la furia de su hija. Alma, cegada por la ira, no la arrastró de vuelta a su pequeña choza, sino hacia el viejo cobertizo de herramientas que estaba detrás de la casa. Era un lugar sombrío y polvoriento que no se había usado en años. El aire olía a moho, a metal oxidado y a tierra muerta. El cobertizo estaba oscuro, sin ventanas, y la única puerta era una gruesa tabla de madera que se cerraba con un candado viejo. Para Alma, no era solo un lugar de castigo, sino una celda improvisada, un lugar para guardar a su madre lejos de la tentación de la iglesia, de su fe, de todo lo que la hacía libre. Al llegar, Alma empujó a su madre con fuerza dentro del cobertizo. Consuelo cayó de rodillas sobre la tierra fría, el golpe seco resonando en la pequeña habitación. Su rosario se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Era una imagen simbólica del momento. El último hilo de su conexión con el exterior, con la esperanza, se había roto. La oscuridad de la habitación era total. Un velo denso que cubría su vista y amplificaba el miedo y la sensación de abandono. El cobertizo era el reflejo físico de su sufrimiento, un lugar de total reclusión, donde no había más que oscuridad y el silencio de su propia tristeza. Alma, afuera, sin una pizca de remordimiento en su rostro, cerró la puerta de madera con un estruendo que hizo temblar la frágil estructura. Tomó el viejo candado, que apenas se usaba, y lo cerró con un chasquido metálico. «¡Ahí te vas a quedar, vieja fanática!», gritó, su voz cargada de veneno. Y luego, con un tono burlón que hizo que Consuelo sintiera un escalofrío en la espalda, le lanzó las palabras más hirientes de todas. «Si tanto quieres a tu Dios, quédate aquí y rézale para que te saque. A ver si te hace un milagrito ahora, a ver si tu Dios es tan poderoso como dices». La risa seca de Alma se alejó, dejando a Consuelo en un silencio denso y sofocante. En la total oscuridad, Consuelo se sintió más sola que nunca. El aire estaba viciado y pesado, y el miedo se instaló en su garganta como una piedra.
Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente, mojando la tierra polvorienta. No eran lágrimas de rabia, sino de una profunda tristeza. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por la humillación y el sentimiento de abandono. Se había atrevido a desafiar a su hija, a reclamar su fe, y la respuesta había sido un castigo más cruel que todos los anteriores. Su esperanza se desvanecía en la oscuridad, y por un momento se sintió completamente olvidada. Y entonces, en el pozo de su desesperación, Consuelo hizo su última y más desesperada oración. No fue un rezo silencioso, sino un grito del alma que resonó en el silencio del cobertizo. «Dios mío, te lo ruego», exclamó, sus palabras entrecortadas por los sollozos. «Solo te pido ver tu casa una última vez. No puedo más. Manda una señal, un ángel, algo. No me dejes sola aquí, te lo suplico, Señor». Sus manos se apretaban en el vacío, como si estuviera tratando de aferrarse a la última hebra de su fe, una fe que había resistido tanto, pero que ahora se enfrentaba a su prueba más difícil. Un silencio pesado y denso se apoderó de nuevo del cobertizo, un silencio que se extendió por lo que pareció una eternidad. Consuelo no se movía, con el corazón en la garganta, esperando alguna señal. ¿Acaso su oración había sido un grito al vacío? ¿La había abandonado Dios finalmente, como Alma siempre decía? El peso de la soledad y la desesperación era inmenso, un monstruo que parecía a punto de consumirla por completo. Era el momento más oscuro, el instante en el que la luz de la fe de Consuelo parecía a punto de extinguirse para siempre, ahogada por la desesperanza. Pero justo en ese momento, una nueva clase de silencio se apoderó del lugar. El silencio previo era de un miedo sofocante, pero este nuevo silencio era de una calma solemne, como el que precede a un trueno, y luego, rompiendo la quietud, se escuchó un sonido rítmico, poderoso y familiar, que se acercaba, el galope de unos cascos sobre la tierra dura y seca. El sonido no era de una huida ni de una carrera alocada, sino que era un sonido decidido, con un propósito claro, el galope de un ser vivo que se dirigía directamente al cobertizo, sin titubear. El sonido se detuvo justo afuera de la puerta. Consuelo pudo escuchar el aliento pesado y fuerte del animal. Luego, un relincho poderoso y majestuoso que hizo eco en el aire, un sonido que no era de miedo, sino de una fuerza imponente. Consuelo se arrinconó, preguntándose qué clase de criatura se encontraba al otro lado. El narrador, con su voz que lo sabe todo, reveló que Relámpago no había escuchado la voz de Consuelo con sus oídos, sino con su alma. El noble semental había percibido el grito de una oración desesperada, una oración que había subido a los cielos y había sido respondida de la forma más inesperada. Y entonces, en un acto que parecía sacado de una leyenda, la puerta de madera del cobertizo tembló con una violencia increíble. Un golpe seco y certero, seguido de un crujido de madera astillada. Relámpago, con una patada poderosa y precisa, había roto la frágil cerradura de hierro que representaba la prisión de Consuelo. La puerta se abrió de par en par, dejando entrar un torrente de luz que inundó el oscuro cobertizo. Consuelo, aún en el suelo, levantó la mirada y vio una silueta que se recortaba contra el sol brillante, un ser de una belleza y una majestuosidad indescriptibles. Era él, era Relámpago, el caballo azabache del cerro, el espíritu libre que ella había visto tantas veces. Su pelaje brillaba con la luz del sol, y la estrella blanca en su frente parecía una marca divina. Sus ojos grandes y oscuros se posaron en Consuelo, y ella no vio en ellos miedo ni salvajismo, sino una calma profunda, una inteligencia milenaria. No era un animal, era un mensajero, una fuerza de la naturaleza que había sido enviada para cumplir un propósito sagrado. Consuelo,
Con un nudo en la garganta, se dio cuenta de que su oración había sido escuchada y que el ángel que había pedido había llegado con forma de caballo. Las lágrimas de consuelo, que antes habían sido de tristeza y desesperación, se convirtieron en lágrimas de asombro y de pura gratitud. Se levantó lentamente, sin dejar de mirar al caballo. No había rastro de miedo en su corazón. ¿Cómo podría temer a un ser tan puro, a un ser que había respondido a su súplica? Relámpago la observaba pacientemente, su cabeza levemente inclinada, como si estuviera invitándola a acercarse. El aire alrededor de ellos se había vuelto sagrado, como si la voluntad divina se hubiera materializado en el patio trasero de la casa de Consuelo. Era el momento de la verdad, el instante en el que su fe sería recompensada. El narrador, que conocía la intención del caballo, explicó que Relámpago sabía exactamente por qué estaba allí. No había llegado por accidente. Su alma había sido tocada por el dolor de Consuelo y su único propósito era llevarla a la iglesia, a su hogar espiritual. Por eso, el caballo permanecía tan quieto, tan calmado. Él no tenía prisa ni temía. Su misión era simple pero divina: ser el vehículo de la fe de Consuelo, un puente entre su sufrimiento y el milagro que estaba a punto de ocurrir. Él no era más que un humilde servidor de una voluntad más grande que la suya, un enviado del cielo. Con una fuerza que no creía que tuviera, Consuelo se acercó lentamente a Relámpago. Su mano temblorosa tocó el pelaje suave y sedoso de su cuello. El caballo no se inmutó, sino que bajó la cabeza un poco más, permitiendo a Consuelo subir. La anciana se apoyó en él y con un esfuerzo subió a su lomo. Relámpago se mantuvo completamente quieto, como una estatua de piedra, hasta que Consuelo estuvo firmemente sentada. Ella se aferró a su cuello, sintiendo el calor de su cuerpo y el ritmo constante de su respiración. En ese momento, se dio cuenta de que la fuerza que la sostenía no era solo la de un animal, sino la de una fuerza divina. Y así, la procesión más insólita de la historia de San Miguel del Milagro comenzó. Relámpago, con Consuelo a cuestas, comenzó a caminar. No galopó ni corrió, sino que caminó con un paso lento, majestuoso y seguro. El sonido de sus cascos sobre la tierra seca era un tambor solemne, un himno que resonaba en la quietud de la mañana. Consuelo se sentía como si estuviera en una nube, suspendida entre el cielo y la tierra, llevada por una fuerza que trascendía todo lo que conocía. El camino que había sido una vez el camino de su sufrimiento, ahora era el camino de su liberación. Mientras el caballo avanzaba, Consuelo sentía el viento en su rostro, un viento que se había vuelto fresco y purificador. Sus lágrimas se secaron y en su lugar una sonrisa de pura paz se dibujó en sus labios. El viaje no era solo físico, era una curación espiritual. El ritmo del caballo era como el de una oración andante, una meditación en movimiento. Y mientras se acercaban al pueblo, la imagen se volvía cada vez más visible. Una anciana, frágil y pequeña, montada en un caballo salvaje y majestuoso, que la llevaba como si fuera la reina de todo el reino. La gente, que ya se dirigía a la iglesia, se detuvo en seco. Los murmullos de la comunidad cesaron, reemplazados por un silencio atónito. No podían creer lo que veían. Era Consuelo, la mujer a la que Alma había oprimido por años, y estaba montada en el lomo del legendario Relámpago, el caballo que nadie había podido domar. «Es un milagro», susurró una mujer, y el eco de su voz se extendió por la multitud. La escena era una prueba irrefutable de que Dios había escuchado las oraciones de Consuelo y había intervenido de una manera que nadie podría haber anticipado. Las personas se hacían a un lado, abriendo un camino para el noble semental. No había necesidad de que Relámpago se detuviera o se desviara.
La gente estaba tan asombrada por la imagen que se apartaban por sí solos. La fe del pueblo, que antes era una fe que aceptaba el sufrimiento, se transformó en una fe que veía la manifestación física de lo divino. El sonido de los cascos de relámpago era la banda sonora de un milagro, un himno de esperanza que resonaba en los corazones de todos los que lo presenciaban. La procesión de consuelo se convirtió en un evento que cambiaría para siempre la historia del pueblo. Y Relámpago, sin detenerse, siguió caminando con paso firme y majestuoso. Su destino era claro: la puerta de la iglesia de San Miguel. La multitud lo seguía, en silencio, con los ojos fijos en la anciana que parecía brillar con una luz sobrenatural. La fe de Consuelo había sido vindicada no solo ante los ojos del pueblo, sino ante los ojos de su propia hija, que en ese momento, desde la lejanía de su casa, corría hacia la plaza, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y de un terror que nunca antes había sentido, el terror de ver un milagro en persona. La tensión del momento era palpable, un nudo que se apretaba en el estómago de Alma mientras se acercaba a la plaza. Y para la comunidad, la vista de Consuelo sobre el lomo de Relámpago era una declaración de justicia divina. Era un espectáculo que había sido provocado por la crueldad, pero que estaba siendo redimido por la fe. La escena culminó con el caballo, con la anciana en su lomo, llegando a la plaza principal, donde todos los habitantes del pueblo estaban reunidos. Relámpago no se detuvo hasta llegar a la entrada de la iglesia, el lugar que Consuelo había anhelado con todo su corazón. Y con una elegancia que desafiaba su naturaleza salvaje, Relámpago se detuvo justo frente a la puerta de la iglesia. El milagro no era solo que la había llevado, sino que él, el caballo indomable, se había detenido en el lugar más sagrado del pueblo. Consuelo, con lágrimas en los ojos, bajó lentamente de su lomo. El caballo se quedó allí quieto, como un guardián silencioso. La multitud observaba sin poder creer lo que veían. Era la imagen de la fe triunfante sobre la opresión y el clímax de una historia que había sido escrita por el sufrimiento y redimida por la mano de Dios, manifestada en la forma de un noble caballo. Para la multitud, la imagen era de una belleza insoportable, una prueba viviente de la misericordia divina. Consuelo, con un último suspiro de gratitud, se acercó a la puerta de la iglesia. Su rostro estaba radiante. No había rencor en sus ojos, solo una profunda gratitud por la intervención de Dios. El caballo se quedó ahí, erguido, con la cabeza alta, observando la escena con una calma majestuosa, como si su misión estuviera a punto de ser cumplida, y como si supiera que la historia que acababa de crear iba a cambiar el destino de todo un pueblo. Para terminar este acto, quiero preguntarles a ustedes: ¿creen que es posible que los animales sean enviados por Dios para traernos un mensaje o una ayuda? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y si se sienten tocados por esta historia, denle a me gusta y suscríbanse para no perderse el desenlace. Alma llegó a la plaza con el corazón desbocado. Cada paso una punzada de pánico y una amargura que se disolvía en un miedo desconocido. Se abrió paso entre la multitud, empujando sin disculparse. Su única meta era llegar a donde estaba su madre para arrastrarla de vuelta a casa y castigarla por su desobediencia. Pero la vista que se le presentó al salir de la marea de gente la detuvo en seco. Su respiración se le atoró en la garganta. Vio al caballo, Relámpago, erguido, majestuoso, y a su madre, Consuelo, bajando de su lomo con la ayuda de unos vecinos, con el rostro iluminado por una paz que Alma no había visto en ella en décadas. Era la imagen viva de su fe. En el rostro de Alma, el terror y la rabia se fusionaron en una expresión de incredulidad. No era posible. Ella la había encerrado. Ella se había reído, se había burlado.
«Rézale para que te saque», le había gritado, y aquí estaba su madre, delante de todos, en el lomo del legendario semental, como si hubiera sido llevada en un carro de fuego. Alma sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No era una coincidencia, no era un truco, era un milagro, era una respuesta directa, un puñetazo en la cara de su orgullo y su resentimiento. El peso de todas sus maldades, de cada palabra cruel, de cada porción de comida negada, le cayó encima de golpe, aplastándola. La fachada de amargura que Alma había construido con tanto cuidado a lo largo de los años se desmoronó por completo. Las arrugas de su rostro, antes de ira, se convirtieron en pliegues de dolor. Sus hombros, que siempre había mantenido tensos y rígidos, se encorvaron bajo el peso de su propia culpa. El narrador, que podía ver el alma de Alma, sabía que su ira no era más que una máscara para un dolor profundo. Y ahora, en presencia de un milagro irrefutable, esa máscara se hizo trizas, dejando al descubierto a una mujer profundamente herida, desarmada y finalmente quebrantada. Un sollozo sordo escapó de su garganta y Alma se dejó caer de rodillas en el polvo del camino. Su cuerpo entero se convulsionaba por los lamentos que ya no podía contener. No importaba quién la viera, no importaba la vergüenza. El miedo a Dios, un miedo que había negado por tanto tiempo, la asaltó con una fuerza abrumadora. El cinismo de su mente no tenía ninguna respuesta para la imagen que tenía delante. La voz burlona que le había dicho a su madre, «a ver si te hace un milagrito», ahora resonaba en su cabeza, un eco de su propia maldad, y el milagro mismo se había convertido en su castigo. La comunidad, que hasta ese momento solo había observado el milagro del caballo, ahora dirigía su mirada hacia Alma. No había un solo grito de triunfo, ni una sola cara de burla, solo un silencio solemne y compasivo. Los vecinos, que habían sido testigos de su crueldad durante años, ahora veían a una mujer rota, destrozada por el peso de su propia alma. La gente la rodeó, formando un círculo protector alrededor de ella. No para juzgarla, sino para ofrecerle un espacio sagrado para su arrepentimiento, una invitación silenciosa para que se uniera a la misma fe que había despreciado por tanto tiempo. De la iglesia, con una túnica impecable, salió el padre José. Sus ojos se posaron primero en el noble semental que esperaba pacientemente. Levantó su mano derecha y con una voz solemne bendijo al caballo. «Bendito seas, mensajero del Señor», dijo, haciendo que el caballo relinchara suavemente, como si respondiera a la bendición. La gente se santiguó, y el milagro, en ese momento, se convirtió en una verdad irrefutable, una señal divina para todos. Luego, el sacerdote se acercó a Alma y sin una palabra de reproche le dio un asentimiento de cabeza, un gesto de bienvenida a la fe. Después de un instante, la puerta de la iglesia se abrió de nuevo y Consuelo salió al atrio. Su rostro estaba sereno y en sus ojos no había ni una pizca de rencor ni de victoria, solo había una profunda compasión por su hija. Ella vio a la multitud, al sacerdote, al caballo y finalmente a Alma, arrodillada en el suelo, llorando sin consuelo. La gente se hizo a un lado, abriendo un camino para Consuelo, como si ella fuera una reina que se dirigía a su trono. Con cada paso, la distancia entre madre e hija se acortaba, una distancia que había sido impuesta por años de dolor y de resentimiento. Consuelo se detuvo justo frente a Alma. La hija no se atrevió a levantar la cabeza, su cuerpo temblaba de vergüenza. La madre, en cambio, se inclinó. En lugar de palabras de reproches o de un «te lo dije», Consuelo solo extendió sus manos artríticas y nudosas, las mismas manos que Alma había humillado tantas veces. Con una ternura infinita, puso una mano en la cabeza de su hija y la otra en su espalda, y con un movimiento de amor puro, la levantó del suelo. Era un acto de
Gracia, un gesto de perdón que rompía toda la barrura de odio que las separaba. Alma se aferró a su madre con una fuerza desesperada, escondiendo su rostro en el hombro de Consuelo. Los sollozos que salían de su pecho eran un río de lágrimas, un torrente de dolor que había estado estancado por años. «Perdóname, mamá, perdóname», murmuraba entrecortadamente, una y otra vez. El perdón de Consuelo no era una simple palabra, sino un abrazo, un toque, un bálsamo que comenzaba a sanar las heridas más profundas del alma de Alma. En ese abrazo, el resentimiento y el dolor de Alma empezaron a ceder, como un dique que finalmente se rompe para liberar un río que ha estado atrapado. La multitud observó la escena en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. El padre José, con una sabiduría que superaba los años, se acercó al círculo. Los ancianos del pueblo también se aproximaron. Era el momento de la justicia, pero esta no sería una justicia de venganza, sino una de sanación. El milagro había sido presenciado por todos y ahora la comunidad tenía que actuar no como jueces, sino como instrumentos de la misericordia divina. Era su deber, como pueblo de fe, guiar a Alma por el camino de la redención y no condenarla. El padre José, con una voz firme pero compasiva, le habló a Alma. «Alma, tu corazón ha sido testigo de un milagro. Ahora tu vida debe ser un testimonio de tu arrepentimiento. Tendrás que cuidar a tu madre, no como una carga, sino como la bendición que es. La honrarás, la respetarás y la amarás como Dios manda, y como penitencia trabajarás en la iglesia sirviendo a tu comunidad, ayudando en las labores de la fe que un día despreciaste. La justicia de Dios es la justicia del amor, no la de la venganza». Alma, con el rostro aún húmedo por las lágrimas, asintió con la cabeza, sin decir una palabra. Su resistencia se había esfumado. Miró a su madre y por primera vez vio no a una carga, sino a una mujer radiante cuya fe había manifestado un milagro. Vio a la mujer que la había perdonado. Alma sabía que este camino no sería fácil, pero también sabía que era el único camino para encontrar la paz que tanto había anhelado. La comunidad había encontrado la forma de hacer justicia con compasión, demostrando que la fe era la fuerza más poderosa para sanar un alma enferma. El cambio en Alma no fue inmediato, ni fue sencillo. El veneno del resentimiento había estado en ella por tanto tiempo que se había vuelto parte de su ser. Pero cada día, con pequeños actos de amor, Alma comenzaba su lento y difícil camino de redención. Le llevaba a su madre el desayuno con una sonrisa, le preguntaba cómo se sentía, le ayudaba a vestirse para ir a la iglesia. Los movimientos bruscos de su cuerpo se suavizaron, y el tono de su voz, que antes era de mando, se volvió uno de súplica y de servicio. La gracia del milagro se había plantado en su corazón como una pequeña semilla que lentamente empezaba a florecer. La rutina de humillación se había transformado en una rutina de cuidado y de servicio. Ahora, Alma le llevaba a su madre no un plato de frijoles aguados, sino un tazón de atole caliente y pan dulce. Cuando Consuelo le sonreía, la sonrisa de Alma era tímida al principio, pero poco a poco se volvió genuina. Ella ya no se sentía como una perdedora a la que la vida le había quitado todo. Se sentía como una sierva, una hija que estaba aprendiendo a amar y en el proceso estaba volviendo a encontrar el valor de su propia existencia, de una forma que el dinero y el éxito nunca le habían podido dar. Y lo que fue de relámpago, el ángel de 4 patas. Después de que Consuelo se fue a misa, el caballo permaneció en la entrada de la iglesia, como un guardián silencioso, un centinela de la fe. Todos los que entraban y salían lo miraban con asombro y con respeto. La gente le ofrecía agua y frutas, pero él no aceptó nada. Simplemente se quedó, vigilante. Pero al final de la tarde,
cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas y la luz se volvía dorada. Relámpago se dio la vuelta y, sin hacer ruido, comenzó a caminar de regreso a las colinas de donde había venido. Su misión había terminado y su partida era tan majestuosa como su llegada. Para honrar el milagro, un anciano carpintero del pueblo, con manos sabias y un corazón lleno de fe, talló una figura de madera de un caballo azabache con una estrella blanca en la frente. Era una obra de arte simple pero hermosa, una réplica de Relámpago en miniatura. Todos los vecinos ayudaron donando un poco de dinero, y la figura fue terminada en solo unos días. El pueblo entero quería que la historia de Consuelo y el caballo no fuera olvidada, que fuera contada de generación en generación como la prueba del poder de la fe y el perdón. La figura de madera fue colocada en un nicho de piedra justo al lado de la puerta de la iglesia, en el mismo lugar donde el caballo había esperado pacientemente por Consuelo. La llamaron el guardián de la fe. La gente pasaba por ahí para tocarla, para hacer una oración, para encender una vela. Los niños del pueblo crecían escuchando la historia de la anciana que había sido salvada por un caballo enviado por Dios. La historia se convirtió en una leyenda, un pilar de la fe de San Miguel del Milagro, que había sido salvada no por una victoria, sino por el perdón. La historia de Consuelo y Alma fue la historia del pueblo. Demostró que el dolor no tiene por qué endurecer el corazón para siempre, y que la misericordia divina puede manifestarse en las formas más inesperadas. Consuelo vivió sus últimos años rodeada de amor y de cuidado, no solo por parte de su hija, sino de toda la comunidad. Alma, con cada día que pasaba, se sentía más ligera, más llena de una paz que no conocía. El milagro del caballo no había sido solo para una persona, sino para todo el pueblo, que había aprendido que la verdadera fe se manifiesta no solo en la oración, sino en la compasión, en la justicia y en el amor. La vida de Consuelo después del milagro fue como una paz que descendía sobre el valle al atardecer, un sosiego largamente esperado. Ya no vivía en la choza trasera, sino en un cuarto luminoso y cómodo dentro de la casa de su hija. La comunidad, en un acto de redención colectiva, la visitaba a menudo trayéndole pan fresco, atole y flores para su pequeño altar. La fragilidad de su cuerpo seguía ahí, pero el peso de su alma, el sufrimiento que Alma le había impuesto, había sido reemplazado por un calor y un cuidado que la hacían sentir por fin como la matriarca amada que siempre debió ser. Era la recompensa por una fe que nunca, ni en la oscuridad más profunda, había vacilado. Alma, por su parte, se dedicaba a su madre con una devoción que era tan poderosa como su anterior resentimiento. Ya no era un simple deber, sino un privilegio. Cada mañana le ayudaba a vestirse con paciencia, le peinaba el cabello con ternura y le servía el desayuno en la mesa principal. Alma no solo había cambiado su comportamiento, sino que había cambiado su corazón. La penitencia de cuidar a su madre se había convertido en un gozo, en una forma de sanar su propia alma. El rosario, que antes le parecía un objeto inútil, ahora lo veía como un ancla de fe para su madre y un recordatorio constante de la grandeza del perdón. La transformación de Alma era visible para todos. Las arrugas de amargura en su rostro comenzaron a suavizarse, y una luz de calma se asomaba en sus ojos que antes eran duros. Sus movimientos, que solían ser tan bruscos, se volvieron más lentos y gentiles. La comunidad observaba con asombro la metamorfosis de la hija cruel en una cuidadora amorosa. Era como si el mismo milagro de Relámpago siguiera trabajando en ella, puliendo su corazón de piedra hasta convertirlo en algo suave y lleno de luz. Su camino de redención no era solo un castigo, era una curación a la vista de todo el pueblo, que la había perdonado. La figura del caballo, tallada con la más pura devoción, era una obra de arte sencilla,
sin pretensiones, pero que irradiaba un poder espiritual indescriptible. El carpintero, el señor Manuel, había usado la madera más fina de la región y había tallado con cada golpe de cincel el amor y la admiración que sentía por el noble animal. La estrella blanca en la frente de la figura era una pieza de nácar pulido que brillaba, reflejando la luz del sol en la entrada de la iglesia. No era una simple escultura, era la materialización de un milagro, un testimonio de una fe inquebrantable que había movido al cielo. El pequeño nicho donde se colocó la figura se convirtió en un lugar de peregrinación para los habitantes de San Miguel del Milagro. Antes de entrar a misa, la gente se detenía a su lado para santiguarse y susurrar una oración. Los devotos encendían velas y los más jóvenes preguntaban con curiosidad por qué había un caballo de madera en la entrada de la iglesia. El altar se convirtió en un espacio de esperanza para los que sufrían, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la ayuda puede llegar de la forma más inesperada, como un regalo divino. La historia de Consuelo y el caballo se convirtió en una leyenda que se tejía en la tela de la cultura del pueblo. Se contaba a los niños alrededor de la fogata, en los salones de clase y en las reuniones familiares. Se convirtió en una parábola, una historia moral que enseñaba a las nuevas generaciones que la fe no es una debilidad, sino una fuerza, que el perdón tiene el poder de sanar y que la crueldad es solo un reflejo de un dolor más profundo. Era un legado que se transmitía de boca en boca, fortaleciendo el alma del pueblo con cada repetición. El milagro no solo transformó a Consuelo y a Alma, sino que infundió un nuevo espíritu en toda la comunidad. La indiferencia que una vez los había mantenido en silencio, los había abandonado. El pueblo aprendió que la fe no es solo orar en soledad, sino actuar en comunidad, cuidando a los más débiles y ofreciendo redención a los más perdidos. San Miguel del Milagro, que antes era un pueblo polvoriento, se transformó en un faro de esperanza, un lugar donde el perdón era un acto tangible y donde los milagros no solo ocurrían, sino que se celebraban con el corazón. El recuerdo de Relámpago, el semental azabache con la estrella blanca, se convirtió en una figura mítica. Ya no era solo un caballo salvaje del cerro, sino el enviado de Dios, el guardián de la fe de Consuelo. La gente del pueblo, cada vez que miraba hacia las colinas, esperaba verlo, aunque sabían que su misión había terminado. Su imagen, grabada en la memoria colectiva, era el símbolo de que Dios siempre está vigilando y que su amor puede manifestarse de la forma más insólita en un animal de gran nobleza y poder. Consuelo vivió sus últimos años rodeada de amor y de paz. El rostro de su hija, antes marcado por el resentimiento, ahora era una fuente de consuelo para ella. Las lágrimas de Consuelo, que alguna vez fueron de dolor, se habían convertido en lágrimas de gratitud. La historia de su sufrimiento fue un preludio, un prólogo necesario para el milagro. Su vida, que parecía destinada a un final triste, se había convertido en un himno de esperanza, un testimonio de que la fe inquebrantable siempre es recompensada y que el amor es el camino más poderoso hacia la redención, tanto para el que perdona como para el que es perdonado. El verdadero legado de esta historia no fue el caballo ni el altar, sino la transformación de un pueblo entero. San Miguel del Milagro aprendió que el mayor de los milagros es la curación del alma y que la misericordia divina puede llegar en un suspiro, en una oración desesperada y en el paso solemne de un caballo salvaje que se convierte en un ángel. El pueblo entero, unido por esta historia, encontró una nueva forma de vivir, una forma basada en el amor, en la compasión y en la certeza de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz de la fe puede encender la llama de la esperanza en
el corazón de todos. Y ahora, mis queridos amigos, que hemos llegado al final de esta conmovedora historia, quiero hablarles directamente, de corazón a corazón. Hemos sido testigos de un milagro, de una prueba viviente de que la fe puede mover montañas y que el amor es el arma más poderosa contra el rencor. Pero la historia de Consuelo y Alma no es solo una anécdota del pasado. Es un espejo que nos muestra nuestro propio reflejo. Nos enseña que la fe no es un amuleto, sino una fuerza que se fortalece en la prueba, y que la paciencia es una virtud que nos acerca a lo divino. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, nuestra fe puede ser la luz que ilumina el camino. La transformación de Alma es un milagro tan grande como el del caballo. Nos hace reflexionar sobre el poder sanador del perdón. ¿Cuántas veces hemos permitido que el resentimiento se convierta en una prisión para nuestras almas, alejándonos de las personas que más nos necesitan? La historia de Alma nos muestra que la redención es posible, que el perdón no es solo para la persona que lo recibe, sino para el que lo da. Es una liberación, un acto de amor que rompe las cadenas del pasado y nos permite caminar hacia un futuro lleno de paz y de esperanza. También nos deja una pregunta profunda. ¿Estamos realmente escuchando? El ángel de Consuelo no llegó en forma de un ser celestial con alas, sino en la forma humilde y poderosa de un noble caballo salvaje. Nos enseña a estar atentos a los signos de la vida, a los susurros de lo divino que a menudo ignoramos por estar demasiado ocupados o distraídos. El milagro no siempre se ve como esperamos. A veces llega en un gesto de bondad de un extraño, en una palabra de aliento de un amigo, o en la presencia silenciosa de un ser que nos ama y nos cuida sin que nos demos cuenta. Esta historia es una invitación a la reflexión. Piensen en sus propias vidas. ¿Alguna vez han estado en una situación desesperada en la que sintieron que Dios los había abandonado solo para encontrar una señal de esperanza en el momento más inesperado? ¿Han presenciado un milagro que no pueden explicar con la lógica humana? La fe no es solo creer, sino ver, sentir y experimentar lo inexplicable. El camino de Consuelo fue duro, pero su fe la llevó a un lugar de paz. Y en ese camino encontró la prueba de que no estaba sola y que Dios siempre estaba con ella, de la manera más insospechada. El legado de Consuelo y Relámpago no es solo la figura de madera, es una lección de vida que se ha transmitido de generación en San Miguel del Milagro. Es la prueba de que la verdadera fuerza no es la que se impone con crueldad, sino la que se muestra con humildad y con paciencia. Es el recordatorio de que la bondad y el perdón son las únicas fuerzas capaces de curar las heridas más profundas del alma. Es un llamado a la acción, a vivir nuestras vidas con el corazón abierto, listos para ver el milagro en lo cotidiano y para ser un milagro para los demás. Todos tenemos una historia que contar, una experiencia que ha fortalecido nuestra fe o que nos ha mostrado un camino de esperanza cuando pensábamos que todo estaba perdido. No se queden con ella. Compartan sus propias historias en los comentarios. Al compartir, nos conectamos unos con otros y creamos una red de apoyo y de fe que nos hace más fuertes como comunidad. Al leer las historias de otros, nos damos cuenta de que nuestras luchas no son únicas y de que el amor de Dios está presente en cada rincón de nuestras vidas, manifestándose de maneras que no podemos ni imaginar. La vida de Consuelo fue un testamento a la perseverancia, una prueba de que incluso cuando la oscuridad parece total, la luz de la fe puede encender la llama de la esperanza. Su historia nos enseña que el camino hacia la paz no siempre es fácil, pero que es un camino que vale la pena. El milagro del caballo no fue solo para ella, fue para toda la comunidad que aprendió que la fe
se manifiesta en actos de bondad, en el perdón y en la valentía de defender a los más débiles. Es una historia para recordarnos que todos, en algún momento, necesitamos un milagro. Si esta historia tocó tu alma, si te inspiró a creer de nuevo, te pedimos que nos lo demuestres. Dale un me gusta a este video, comparte esta historia con alguien que lo necesite y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia de fe y esperanza. Nuestra misión es mostrar que el amor de Dios se manifiesta en lo inesperado. Gracias por acompañarnos en esta travesía y recuerda que tu fe sea tan grande que se convierta en un faro para los demás. Hasta la próxima.